en la que se dictará la conferencia Teoría Crítica y Reconocimiento de los Derechos Indígenas y de los Derechos de la Naturaleza en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Esta conferencia estará a cargo del doctor Fernando de Carvalho. Economista Alcides Aranda Aranda, director general de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito. Doctor Asdrúbal Granizo Gavidia, director de los programas de posgrado en Derecho, Universidad Tecnológica Indoamérica. Doctor Fabián Salazar, decano de la carrera de Derecho, sede Quito. Magíster Nina Pacari Vega y Magíster Fernando Zarango Macas, docentes de la maestría en Derecho, mención Derecho Constitucional. Estimados docentes, queridos maestrantes y estudiantes, público en general. Punto número 1, palabras de bienvenida a cargo del economista Alcides Aranda Aranda, director de la Universidad Tecnológica Indoamérica, sede Quito. Buenas tardes con todos y todas. Señor doctor Asdrúbal Granizo, coordinador de los programas de posgrado en Derecho de la Universidad Indoamérica. Doctor Fabián Salazar, decano de Derecho de la sede Quito. Doctora Janet Nápoles, coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional. Máster Alejandro Calderón, coordinador de la carrera de Derecho. Doctor Fernando Carvalho, distinguido invitado en esta tarde como conferencista. Doctora Nina Pacari, experta en indigenismo, y muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos en el posgrado y en el pregrado en la universidad. Distinguidos docentes, señores estudiantes de pregrado y posgrado, a nombre y representación de la Universidad Tecnológica Indoamérica, me es grato presentar un cordial saludo a los distinguidos doctor Fernando Carvalho, experto en plurinacionalismo, en indigenismo y en derechos de la naturaleza, y a la doctora Nina Pacari, asimismo experta en indigenismo, quienes en esta tarde nos van a ilustrar con una conferencia sobre teoría crítica y reconocimiento de los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Qué interesante esta temática, y nueva, no muy conocida en Latinoamérica y en el mundo. Y qué bueno que hayan expertos de la talla de los dos catedráticos invitados en esta tarde. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que compartan con nosotros sus conocimientos, su experiencia. Nosotros como universidad tenemos la responsabilidad de formar profesionales competitivos en derecho. Ese es un desafío nuestro. Y qué mejor que personalidades como las que tenemos en esta tarde vengan a compartir con nosotros esos conocimientos. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y quisiera pedir al distinguido auditorio que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Punto número 2, presentación del doctor Fernando de Carvalho, conferencista invitado de la República de Brasil. Doctor, por favor. Por parte de Milton Rocha. Por parte del doctor Milton Rocha. Buenas noches a todos, a todas. La verdad que para mí es bastante grato poder presentar a un gran compañero y amigo, creo que de ciertas luchas. En principio voy a leer un poco de su hoja de vida, de la trascendencia que tiene él.
No me quiero alargar tampoco tanto porque tiene tantas cosas que nos iría toda la noche aquí. Así que básicamente Fernando Antonio de Carvalho Dantas es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil. Es también doctor y maestro de Derecho de Relaciones Sociales por la Universidad Federal de Paraná. También es maestro en Teorías Críticas del Derecho con énfasis en multiculturalismo, derechos humanos, por la Universidad Internacional de Andalucía. También es experto de la plataforma Harmony with Nature de Naciones Unidas, profesor, invitado e investigador postdoctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España. También es profesor, es investigador asociado a la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha trabajado con varios temas sobre derechos de la naturaleza. Cabe también resaltar que una de sus últimas contribuciones, que es este libro de Derechos de la Naturaleza o la naturaleza como sujeto de derechos, ha tenido gran relevancia no solo a nivel latinoamericano, sino también a nivel global. Este libro lo ha hecho y lo ha publicado en 4 países, que creemos que tiene bastante trascendencia, y para también un poco darles la oportunidad, es de libre acceso. Pueden buscar con el nombre del profesor, también con el nombre de la profesora Claudia Storini, Roberto Dalmau, están algunos autores. Así que este libro es bastante interesante, tiene su impacto. Así que vamos a recibir a Fernando Carvalho con un fuerte aplauso para esta conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un orgullo y un placer muy grande hablar en la Universidad Tecnológica de América. Ha sido una invitación muy cordial de mi amigo Milton Rocha. Em português chamamos Rocha, aqui é Rocha. E foi desde um diálogo com meu amigo Diego Gallegos, não? Um viagem que hicimos desde Quito hasta Canoa, no fim de semana passado. Então, para mim, é um prazer muito grande porque estou com 2 amigos recém, Milton e Diego, pero es una responsabilidad grandísima porque estoy delante de 2 referentes para mi vida y de mi vida académica, que es Nina Pacari y Fernando Sarambu Marques. Entonces, yo creo que lo que voy a hablar aquí se debe mucho a las amistades, porque el conocimiento se cría cuando tenemos un mundo armónico, ¿no? Y el mundo de las amistades es un mundo armónico, porque dialogamos mucho. Cuando tenemos referentes y cuando tenemos disposiciones institucionales, como es la disposición de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Y en ese sentido, a mí me gustaría mucho agradecer al señor Alcides Aranda, diretor general de la universidad, al señor Asdrúbal Granizo, coordenador de posgrado en Derecho, a Fabián Salazar, director del área del Derecho, y al programa, la Fundación Pro Justicia, ¿no? Que yo creo que es quien incentiva las actividades de investigación de esta universidad. Entonces, el tema que me propongo a tratar en esta conferencia, en esta charla o en este diálogo hoy, es un tema que yo creo que para vosotros es muy conocido, ¿no? El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene, ¿no?, la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia, los mayores referentes, ¿no?, en el campo y en el mundo de los derechos,
porque han sido las constituciones que han innovado, ¿no?, en el reconocimiento de derechos. Es decir, hay una cosa muy sencilla, ¿no?, que es solamente una letra que se pone en el preámbulo y en el comienzo de la Constitución de Ecuador, que es: Ecuador es un Estado plurinacional, democrático, de derechos, no dice democráticos, pero es un Estado de derechos, con una S, ¿no? Entonces, esto ya pone la Constitución de Ecuador y el sistema jurídico ecuatoriano como un referente para el mundo, porque en todo el mundo, cuando abrimos las constituciones, nos vemos allí la República Federativa de Brasil se constituye en un Estado democrático de derecho. No es un Estado democrático de derechos, ¿no? Y la Constitución de Ecuador habla en Estado de derechos. Por lo tanto, esto ya es una característica que viene desde el comienzo de la Constitución, que aúna, ¿no?, que positiva un conjunto de derechos diferenciados que hace con que tanto la Constitución de Ecuador como la Constitución de Bolivia sean referentes paradigmáticos, ¿no?, en el ámbito de los derechos en el mundo contemporáneo. El libro que citó mi amigo Milton Rocha en la presentación es un libro, La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático, que fue publicado por 4 universidades, ¿no? Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Libre de Colômbia, Universidad de Valencia y mi universidad, la Universidad Federal de Goiás, con la profesora Claudia Storini de la Andina Simón Bolívar, la profesora Liliana Estupiñán de la Universidad Libre de Colômbia, el profesor Rubén Martínez Dalmau de la Universidad de Valencia y yo de la Universidad Federal de Goiás. Es un libro de libre acceso, un libro de más de 500 páginas, con más de 35 autores y autoras que tratan el tema de los derechos de la naturaleza en diálogo con instituciones en las cuales hay un alcance de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas, cujas cosmovisiones fundamentan los derechos de la naturaleza, porque están fundamentalmente vinculados al buen vivir, al sumac causais, summa camania y Nyanderecó como principios fundantes de una relación armónica entre los seres de la naturaleza. Entonces, comienzo desde detrás hacia el comienzo de mi charla, exactamente para decir que para mí es un orgullo muy grande, y yo creo que para los ecuatorianos y las ecuatorianas, y a los pueblos ecuatorianos y pueblos ecuatorianas, a los pueblos originarios, ¿no?, originarios de Ecuador, a los afrodescendientes, a las comunidades en general, diferenciadas en general de Ecuador, debe ser un orgullo muy grande tener un sistema jurídico que cambia paradigmas en el ámbito del derecho y en el contexto de los derechos. Es decir, hablar de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina un poco, en Paraguay, en Costa Rica, es distinto de hablar de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Yugoslavia, en Italia, ¿no? Es muy diferente. En Bélgica, en Canadá, es muy diferente hablar de estos derechos en estos lugares, porque son lugares, con la excepción, ¿no?, de Bélgica, son lugares en donde el tema de las nacionalidades no es muy bien aceptado, ¿no? Es decir, no es bien trabajado desde el punto de vista armónico entre posiciones teóricas y posiciones metodológicas. Entonces digo esto para, antes de empezar mi charla, decir que yo, cuando empiezo a hablar de los derechos de la naturaleza fuera de los derechos de los pueblos indígenas, fuera de mi contexto latinoamericano o mi contexto de Abya Yala, yo empiezo diciendo: mírense en el ejemplo de Ecuador y de Bolivia. Es decir, mírense en el ejemplo de la osadía de países cuyos sistemas de derechos y cuyas constituciones
reconocieron que las abstracciones del derecho moderno occidental o las abstracciones del humanismo abstracto no moderno occidental fueron olvidadas en parte, ¿no?, en la construcción de estos sistemas jurídicos plurales, plurinacionales no sé si puede decir rompedores de paradigma, ¿no?, de la colonialidad moderna occidental. Entonces yo creo que debe de ser un factor de orgullo hablar desde Ecuador para el mundo de su propio sistema jurídico. Y voy a decir que esto es una especie, ¿no?, de protección con antelación, ¿no? Voy a decir que, como dice y como habla un teórico español que vive aquí en Ecuador, Antonio Salamanca, cualquier cambio paradigmático en el ámbito del derecho lleva en lo mínimo 200 años para empezar a ser aceptado. Es decir, entonces estamos ahí en un ámbito de cambios paradigmáticos cujas temáticas están en el tiempo de las tensiones, ¿no?, de las efervescencias, como decimos en portugués, como dijimos en Brasil. No sé si hay ese término, efervescencia. Entonces, voy a hablar del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas desde una perspectiva de la teoría crítica del derecho, pero para empezar, yo diría inicialmente que tenemos en nuestro auditorio una de las referencias principales en el ámbito de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas, que es la doctora, puede decir doctora, no tiene formalmente el título de doctora, pero materialmente tiene el título de doctora, la doctora Nina Pacari, ¿no?, y Fernando Sarango Macas, que utilizo como referencia en mis estudios. Nina Pacari, cuando en la conferencia magistral de apertura del Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica en Temuco, Chile, en 2017, habló una cosa fenomenal. Dijo, mira, estamos en un ámbito de intelectuales que estudian los contextos contemporáneos de la relación entre derechos y sociedad. Y Nina Pacari ha dicho, lo que hay de nuevo y lo que hay de más importante en el nuevo constitucionalismo latinoamericano es que las cosmovisiones indígenas, los derechos de los pueblos indígenas, han incidido en los sistemas constitucionales latinoamericanos y principalmente en el sistema constitucional ecuatoriano y en el sistema constitucional boliviano. Nosotros nos quedamos y decimos, oye, ¿cuál es la dimensión de lo que está hablando Nina Pacari? Entonces, es la dimensión tanto dogmática positivista, de que los derechos han sido positivados en rango constitucional, como en la dimensión práctica de efectivación, las prácticas de aplicación de los derechos, ¿no? Y Nina Pacari decía, estos derechos que han incidido en las constituciones y que han creado, transformado, refundado los estados, ¿no?, el estado plurinacional, como una configuración formal de estado, como está en el estado plurinacional de Bolivia, o la plurinacionalidad reconocida en el estado de Ecuador, que no se llama, ¿no?, Estado Plurinacional de Ecuador, pero se funda en las bases de la plurinacionalidad, porque reconoce la plurinacionalidad, reconoce derechos que son derechos de la realidad compleja, plural y concreta de estos países, ¿no? Cualquiera de nosotros que estudiamos teoría del derecho, que estudiamos teoría del Estado y que estudiamos teoría de la Constitución, percebimos, ¿no?, que las constituciones, desde una perspectiva monista, desde una perspectiva
unitária, no sentido de reconhecer solamente um povo e solamente uma nação em cada estado, são constituições que não se adequam às realidades latino-americanas. E os próprios pueblos originários indígenas dizem: mira, eu não sei e eu não conozco nenhum país cuja configuração social seja de uma única nação, não somente por la existência de los pueblos originários, sino também por las imigrações, por el processo de colonização que han traído los colonizadores. Entonces, es decir, los colonizadores con la perspectiva hegemónica de su cultura, ¿no? Y criando las comunidades políticas desde su modelo moderno, occidental, eurocêntrico, de que a um Estado solo corresponde uma nação, a um Estado-nação solo corresponde um direito e que a um Estado-nação solo corresponde a um único território. É decir, esta é uma categoria teórica e metodológica, não? Que há um autor que se chama Benedict Anderson, não? Que disse que esta perspectiva de construção das sociedades políticas é uma perspectiva imaginada ou imaginária, é uma abstração, porque os pueblos originários, os pueblos indígenas dizem: não, nós somos nações e vivimos dentro de um estado que se chama nação. Por lo tanto, a ousadia que tuvo Equador e Bolívia de se reconhecer estados plurinacionais, não, é algo novo no mundo. É algo novo porque as experiências de diálogos, não, de coexistência e de convivência no âmbito de um estado de diferentes pueblos e, por lo tanto, de diferentes nações, existiam antes de Equador e Bolívia reconhecer-se como estados plurinacionais. É decir, a própria Bélgica, Espanha, não, que tem nacionalidades dentro de seus países, França, experiências de Alemanha, experiências de Canadá, experiências de países cuja unificação territorial e unificação política significou a supressão de las identidades diferenciadas dentro de seus próprios países, não? Então, o modelo de plurinacionalidade de Equador e Bolívia, eu creio que é um modelo categorial, não? É um modelo categorial, é um modelo de organização político-jurídica importantíssimo para o mundo. Por lo tanto, eu creio que os equatorianos, las equatorianas, os pueblos originários de Equador e Bolívia devem orgulhar-se de isto. E esta introdução a lo que vou falar é solamente para dizer as 4 dimensões que vou, e perdona por mi brasilhol, não, as 4 dimensões de abordagem que vou fazer em mi charla, não? Primeiro vou tratar de por que é chamado de novo constitucionalismo latino-americano, o constitucionalismo atual de los países de Latinoamérica. Em segundo lugar, vou tratar, não, de constitucionalismo novo latino-americano como um constitucionalismo indigenista. É decir, nós quando falamos de pueblos originários, temos um pouco de medo de falar de los pueblos originários, porque, como disse um filósofo, 2 filósofos, não, importantes, um cubano, que se chama o filósofo de la filosofia intercultural, Raúl Forné Betancourt, não, de la tratamento, não, de las questões, de las cosmovisões do mundo desde perspectivas complexas e plurales, não? E outro, um filósofo basco de Espanha, Xavier Echeverría, não? Os dois dizem que temos um pouco de medo de tratarnos de las questões da plurinacionalidade, de las questões de las diferenças étnicas e culturais que os pueblos indígenas configuram, porque esses pueblos e comunidades representam a máxima diferença. É decir, tudo que pensamos, os pueblos indígenas pensam, de certo modo, diferente. É decir, entendem o mundo, construem o mundo, actuam no mundo de modo diferente. Então, esta máxima diferença genera um pouco de
desconforto, não? Porque temos que sair do ambiente de conforto, onde falarmos em uma espécie de lugar onde comungamos as mesmas ideias e entramos em um território de diferenças, não, de ideias. E isso eu creio que é o fundamento principal da democracia. A democracia é diálogo de diferenças, e diálogos de diferenças implica em conflituosidades. Então, em terceiro lugar, vou falar de los ciclos constitucionais, do novo constitucionalismo latino-americano, a partir de uma perspectiva feminina, latino-americana, de Raquel Irigoyen Fajardo, uma constitucionalista de Equador. E, por último, o novo constitucionalismo latino-americano, movimentos de superação da homogeneidade cultural nacional. Então, é decir, eu creio que estes 4 pontos intentam trazer para o debate, não, os avanços do novo constitucionalismo latino-americano, que configura este novo constitucionalismo como um paradigma constitucional para a contemporaneidade e que tem um alcance global, não? Como já he dicho e antecipado um pouco antes de começar minha charla, não? Então, começando por el novo constitucionalismo latino-americano, não? As 3 antecedentes que eu creio que são muito importantes para tratar do constitucionalismo democrático latino-americano como um constitucionalismo novo, não? Em primeiro lugar, seria o antecedente de la negação, do ocultamento, do encobrimento do outro diferenciado. E o outro e as outras diferenciadas em nossas sociedades são os pueblos originários. É decir, desde a perspectiva de Henrique Dussel, de Xavier Echeverría, de Boaventura de Souza Santos, de Davi Santos Rubio, de Antônio Carlos Volcker, há uma crítica muito forte a este processo de ocultamento e encobrimento, e como disse Oscar Correas, com a ideologia da negação, uma verdadeira negação de los outros diferenciados que configuram os povos indígenas e as comunidades diferenciadas, como a comunidade e os afro-equatorianos existentes aqui em la província de Esmeralda, em la região de Esmeralda, em Equador. Por que há um ocultamento? Porque há uma hegemonia de um modelo de sujeito, um modelo de sociedade, um modelo de persona que está vinculada à ideia da pessoa blanca, masculina, cristiana, capitalista, heterossexual. É decir, esse é o modelo de sujeito da modernidade que foi universalizado, o modelo de persona possível em nosso sistema. Então, se tu não eres branco, se tu não eres masculino, se tu não eres cristiano e se tu não eres capitalista, tu não tens conhecimento. Então, isto empieza no processo de la colonização com a negação da humanidade aos povos indígenas, e isto vou tratar um pouquinho depois. Não? Em segundo lugar, não, a universalização de valores e culturas de origem europeia, não? Modelos de sujeito indivíduo, de Estado nacional, de direito monista escrito, de território único de jurisdição do Estado e de governo meramente representativo. Em terceiro lugar, a constitucionalização ou a institucionalização da ideologia de la negação, que é um paradigma muito importante nos processos de negação das pluralidades e das complexidades étnicas e culturais que a Via Yala, que o novo mundo configura e que nós éramos ciegos para isso. Hasta na década de 1980, praticamente todas as constituições, como disse um autor brasileiro, Carlos Frederico Marés de Souza Filho, todas as constituições de América Latina não falavam nada de los pueblos indígenas, não falavam nada de suas línguas, não falavam nada de seus territórios, não falavam nada de suas cosmovisões. É decir,
A partir da década de 1980, é que empieza, ¿no?, a reconocer-se em los sistemas constitucionais que o modelo constitucional é um modelo para o modelo da sociedade política europeia, ¿no?, homogênea do ponto de vista linguístico, cultural, étnico e, por lo tanto, de valores éticos e morales, ¿no? Entonces, en esta perspectiva de la institucionalización de la ideología de la negación, tenemos como modelo de los estados la colonialidad de los estados nacionales, ¿no? El modelo que viene desde una perspectiva colonial y desde una perspectiva de colonialidad que permanece, ¿no?, del ser, del poder y del saber, e também de la cosmovisão, como hablam autores como Aníbal Quijano, Catherine Walsh e Manuel Wallerstein, e autor muito importante, que eu creio que é dos melhores constitucionalistas da contemporaneidade, equatoriano, o indígena quichua Raúl Llasagui Fernández, ¿no? Então, como que isto configurou e o rompimento, não, com estas perspectivas de negação do ser, do saber, do poder, não, com o rompimento, não, de la negação de las formas de actuar de esses pueblos e comunidades, caracterizou reconhecimento de direitos em las constituições novas de latino-americana, que configuram o que chamamos de novo constitucionalismo latino-americano. Me acordo muito do debate que tuvimos, ¿no?, aqui em Equador, com nosso querido professor e juiz da Corte Constitucional de Equador, Carlos Gaviria Díaz, ¿no?, sobre chamar de novo constitucionalismo e poner um adjetivo, ¿no?, novo constitucionalismo latino-americano. ¿Por quê? Porque é constitucionalismo, e adelanto isto, o que vou dizer mais adelante, que autor também latino-americano, pero que faz sua carreira acadêmica em Espanha, na Universidade de Barcelona, Gerardo Pizarello, diz que o novo constitucionalismo é novo e é transformador porque rompe com uma prática do constitucionalismo abdicador vinculado solamente à implementação dos direitos humanos, tanto na perspectiva individual dos direitos civis e políticos, como na perspectiva coletiva dos direitos econômicos, sociais e culturais, ¿no? Então, os processos de identificação das violências institucionalizadas por la vivência da ideologia da negação como uma espécie de senso comum teórico de los juristas, ¿no?, no ambiente latino-americano, levou, ¿no?, a configurar o constitucionalismo novo latino-americano como novo, como transformador, pero foi identificado como novo e transformador a partir de lo que chamamos de constitucionalismo indigenista, ¿no?, como disse a constitucionalista Cláudia Storini, aqui da Universidade Andina, Simón Bolívar, não, porque este encobrimento do outro, não, genera violências institucionalizadas em las relações do Estado com a própria população, as próprias populações, os pueblos e comunidades do Estado, não, é decir, violações de toda a natureza, violações de las identidades diferenciadas, violações de las territorialidades diferenciadas, violações de las culturas diferenciadas e violações a los direitos de autodeterminação e de autonomia de las identidades diferenciadas, ¿no? Lo que é muito estudado por autor desde a perspectiva liberal, Will Kimlik, aqui se pronuncia distinto, não? Que diz, mira, se o Estado não reconhece estes direitos, e mira, este é desde uma perspectiva liberal dura, não? Se o Estado não reconhece os chamados direitos poliétnicos que evitam as violências institucionalizadas, reconhecidas e identificadas por el constitucionalismo indigenista, não? É decir, sociedade plural e Estado unitário ou Estado único ou Estado nacional, violência em las
relaciones, ¿no?, en lo que respecta a las identidades, territorialidades, culturas y derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos. Pero esto fue identificado no ahora, isso hace mucho tiempo, ¿no? El encubrimiento del otro como una violencia institucionalizada fue identificada por Fray Bartolomé de las Casas lá en los primeros años de la colonización. El Fray Bartolomé de las Casas denunció sistemáticamente al Papa, ¿no?, las violencias institucionalizadas del Estado español y las violencias institucionalizadas del Estado portugués, ¿no? Estoy utilizando el término Estado, ya lo sé que es una impropiedad histórica, pero podríamos así decir, ¿no? Hasta que el Papa, ¿no?, reconoció que los pueblos indígenas tenían alma, que eran humanos, porque hasta entonces, desde el comienzo de la colonización hasta el año 1537, los indígenas, los pueblos originarios, no eran reconocidos como personas humanas, no tenían humanidad, ¿no? Entonces la lucha de Fray Bartolomé de las Casas delante del Vaticano fue para el reconocimiento de la humanidad de los indígenas, y todos nosotros cuando estudiamos derecho, ¿no?, en derechos fundamentales, y decimos que toda persona, por el simple hecho de nacer persona y tener características humanas, tienen derechos de personalidad, no derechos de ejercicio, claro, pero derechos de personalidad, tienen la subjetividad reconocida por el sistema, pero ni siempre fue así, ni siempre fue así. Los pueblos indígenas, los negros africanos, ¿no?, y muchas comunidades en la actualidad no tienen estatus de seres humanos. Los inmigrantes en Europa, por ejemplo, ¿no?, la costa europea está llena de cadáveres, ¿no?, de inmigrantes africanos muertos en la tentativa de llegar a Europa, ¿no? Entonces, esta negación de la humanidad que empezó con el proceso de colonización y que fue denunciada por Fray Bartolomé de las Casas, y que generó la edición de la encíclica papal, ¿no?, llamada de Sublime Dios, en el día 29 de mayo de 1537, fue, yo creo que el primer documento formal a reconocer derechos a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de la Abya Yala. Entonces, ese fue el primer documento. Pero el reconocimiento de la humanidad de los pueblos indígenas no cesó, no acabó con las violaciones y con las violencias institucionalizadas, tanto desde el punto de vista del Estado como desde el punto de vista de la sociedad para con los pueblos indígenas. Lo que caracterizó la relación de los pueblos indígenas con el Estado colonial, y digo el Estado colonial, el Estado que viene hasta el siglo, principios del siglo XXI, es decir, 500 años de colonialidad, porque en la cabeza de las personas, en el sentido común de las personas, el reconocimiento de la humanidad y de los indígenas no acabó con el prejuicio difuminado socialmente, el prejuicio difuminado en el sentido común de las poblaciones. Entonces, la identificación de que esas injusticias eram injusticias institucionalizadas, isso com que os movimentos indígenas, os movimentos indigenistas, não, lutaram por el reconhecimento de direitos, não? E a coisa era tão feia que em Brasil, por exemplo, temos mais de 300 pueblos indígenas. Um pueblo indígena não sabia da existência do outro, porque no sentido comum em Brasil, los indígenas de Brasil, los pueblos originarios de Brasil, eran los tupí, solamente tupí y guaraní, que hablaban únicamente la lengua tupí, ¿no?, y que vivían en la selva, que vivían en la floresta, ¿no? Es decir, esto es un error, porque en Brasil hoy, ¿no?, los datos de la población indígena de Brasil en la época del inicio de la colonización son de más de 20 millones de indígenas, ¿no?, y más de 3.000
identidades étnicas, por lo tanto, pueblos diferenciados, por lo tanto, más de 3.000 línguas. Hoy, en la contemporaneidad, en los días actuales, en Brasil tenemos más de 227 línguas indígenas conocidas y estudiadas y más de 300 pueblos indígenas viviendo en el territorio brasileño. Por lo tanto, no es solamente un pueblo indígena, una cultura indígena, una lengua indígena, un territorio indígena que está en el campo. Hay una multiplicidad de pueblos indígenas, de territorios indígenas, incluso territorios urbanos, ¿no? Y de culturas indígenas que coexisten y conviven en la contemporaneidad con los miembros integrantes de la sociedad neocolonial brasileña, ¿no? Entonces, la identificación de esas violaciones generó las luchas por el reconocimiento de derechos. Y no voy aquí a citar porque creo que todos conocimos, ¿no?, las luchas étnicas, las llamadas lutas por el reconocimiento de Charles Taylor y de tantos autores que trabajaron y sistematizaron el conocimiento de estas luchas, ¿no? Llevaron aquí los procesos de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos relacionados a las culturas y las etnicidades diferenciadas de los pueblos indígenas, incidieron en las constituciones de nuestros países, como dice nuestra intelectual indígena Nina Pacari, ¿no? Esto, Raquel Irigoyen Fajardo, que es una mujer constitucionalista peruana, y a mí me gusta citar las mujeres constitucionalistas, porque cuando estoy impartiendo clases, yo pregunto a mis estudiantes de pregrado, de posgrado, a todos, ¿sabe? Me cita una mujer constitucionalista, todos callados. Olvídam-se, não há mulher constitucionalista, não só há homens constitucionalistas. Todos sabem, os constitucionalistas mexicanos, norte-americanos, peruanos, argentinos, brasileiros, mas não citam as mulheres. Então, por isso que eu cito a Raquel Irigoyen Fajardo como uma constitucionalista peruana que mais ou menos sistematizou de modo pedagógico como a incidência de los derechos diferenciados de los pueblos y las comunidades en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ocurrió, pero ocurrió en un ambiente, ¿no? Y es necesario identificar, ¿no?, teórico, metodológicamente, cómo que esto pasa, ¿no? No es solamente con las luchas de los pueblos indígenas para la incidencia de los derechos en las constituciones y en los códigos, ¿no? Es un diálogo de esta incidencia con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Es lo que se llama perspectiva entre los derechos nacionales y los derechos internacionales de los derechos humanos. Raquel Irigoyen Fajardo, cuando habla, ¿no?, del reconocimiento de los derechos diferenciados de los pueblos y comunidades y sus culturas en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, habla en 3 ciclos, ¿no?, de constitucionalismos, ¿no? El primer ciclo, ¿no?, es lo que llama, ¿no?, de ciclo del constitucionalismo multiculturalista, ¿no? Este ciclo del constitucionalismo multiculturalista va de 1982 hasta 1988 y es caracterizado por el reconocimiento de la diversidad cultural, es decir, derechos de la diversidad cultural. Este ciclo constitucional coincide con el periodo de la elaboración del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es decir, este convenio, que es un tratado internacional de derechos humanos, es un convenio que dice, mira, reconoce lo que llamamos, y con bioquímica, ¿no?, ahí utilizando, ¿no?, la terminología liberal de bioquímica, el reconocimiento de los llamados derechos poliétnicos, ¿no?, derechos identitarios, derechos territoriales, derechos culturales y derechos de autodeterminación, ¿no? Es decir, esto ha sido un sacrificio muy grande. Es decir,
Hay constituciones europeas, por ejemplo, España, claro, la Constitución de España es de 1978, ¿no? Pero se puede modificar, enmendar la Constitución. La Constitución de España no hace ninguna referencia a los gitanos. A los gitanos. Ninguna referencia. Es una constitución anterior a ese ciclo del constitucionalismo multiculturalista, ¿no? A pesar de los debates de plurinacionalidad estarem presentes, ¿no? En la Constitución y en la Constituinte española que resultó en la Constitución de 1978, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la diversidad cultural en nuestras constituciones es un acto político, ¿no? Y un acto político y jurídico, porque diversidad cultural integra identidad, integra territorio, integra culturas y integra deveres de autodeterminación y deveres para el Estado de reconocer y aplicar estos derechos relacionados a la diversidad cultural. Según Raquel Irigoyen Fajardo, las constituciones de Guatemala de 1985, la Constitución de Nicaragua, 1987, y la Constitución de Brasil, de 1988, son las constituciones referentes, ¿no? De este primer ciclo del constitucionalismo multiculturalista. El segundo ciclo sería el ciclo del constitucionalismo pluricultural, de 1989 hasta inicios del siglo XXI, 2005, ¿no? Que es caracterizado por el reconocimiento, además de las diversidades culturales, de las formas de pluralismo jurídico, es decir, otro avance muy grande, es decir, las autoridades conciliadoras indígenas, comunitarias, no indígenas, son el primer momento de un sistema de justicia, ¿no? Es primer momento de un proceso de ejercicio y de efectivación de la justicia, ¿no? Los problemas colectivos, por ejemplo, son debatidos con autoridades comunitarias conciliadoras antes de llegar a la fiscalía, antes de llegar a la justicia o al sistema de justicia formal estatal, y generalmente estas demandas, estos conflitos que fueron tratados por las autoridades comunitarias conciliadoras indígenas o no indígenas, son los casos que llegan a los tribunales y los sistemas internacionales de derechos humanos. En nuestro caso, el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, reconocer derechos de la diversidad cultural y derechos relacionados a pluralismo jurídico, ¿no? Es algo que es un avance muy grande en el campo de los derechos, ¿no? Entonces, este reconocimiento que hizo Colombia en la Constitución de 1991, Paraguay en la Constitución de 1992, Perú con la de 1993, Argentina, son reformas también, no son constituciones nuevas, ¿no? De 1994, Bolivia con la Constitución de 1994, Ecuador con la antigua Constitución de 1988, México con la reforma 98-2001, ¿no? Venezuela con la reforma de 1999, son constituciones que reconocen, además de la diversidad cultural, reconocen también formas de pluralismo jurídico. ¿Esto es importante? Claro que es importante, isso es muy importante, porque el derecho es un sistema y un proceso, ¿no? Y una construcción de formas de regulamentación de la vida social para alcanzar a la paz, ¿no? Es decir, para entendernos armonía social. Y en un ámbito de injusticias institucionalizadas no tenemos paz y no tenemos armonía en el ámbito social, ¿no? Y el tercer ciclo del constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Es llamado ciclo del constitucionalismo plurinacional, que va de 2006 a 2009, que es caracterizado por la refundación del Estado.
Y ahí está el principal del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? El Estado se refunda en otras bases, y como dice Alberto Acosta, ¿no? Fundadas en la convergencia de diferentes filosofías, de diferentes formas de entender este proceso de regulamentación de la vida social y el proceso de refundación y de regulamentación de las institucionalidades en el ámbito del Estado. Y ahí, aquí en este tercer ciclo, ¿no? Evidentemente que para se refundar el Estado, las bases son el reconocimiento de la diversidad cultural y el reconocimiento del pluralismo jurídico. Las constituciones de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009 son los referentes principales, ¿no? Entonces, aunque haya pensadores limitados, y yo creo que eso es pensar limitadamente cuando dijimos, mira, no se puede reconocer derechos a la naturaleza, no se puede reconocer summa causai o el buen vivir como un principio fundamental del Estado, o armonía con la naturaleza como el principio fundamental del Estado, o el reconocimiento de la subjetividad de la naturaleza, porque esto es algo inalcanzable, inatingible, inalcanzable e imposible de efectivación. Pero no. Raúl Yassag Fernández, en uno de los eventos internacionales que participó, dijo muy clarito, la fórmula que el proceso constituyente de Ecuador aplicó para la atribución de subjetividad a la naturaleza fue la forma que el pensamiento jurídico moderno occidental crió. Nosotros criamos el derecho, como dice Joaquín Herrera Flores, un pensador de la filosofía crítica y de la teoría crítica del derecho de la Escuela de Sevilla. El derecho es un producto cultural. El derecho es construido por la sociedad. Tenemos parlamento para qué? Para construir, para elaborar normas. Tenemos constituyentes para qué? Para elaborar la Constitución. Entonces, elaboramos culturalmente este sistema de construcción de nuestra sociedad política y el sistema de normas de esta sociedad política, ¿no? Entonces, lo que hizo Ecuador y Bolivia fue construir normas constitucionales, ¿no? Que reflejan la realidad compleja de estos países. Y fueron los primeros países que han tenido el coraje de hacer esto, ¿no? Brasil tiene un capítulo importantísimo en su Constitución de 1988, en donde reconoce las organizaciones sociales de los pueblos indígenas, las lenguas, culturas, derechos originarios a la tierra, pero no reconoce un rol de derechos como reconoce la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador, vinculando el Estado a la disminución o al abandono de las violencias institucionalizadas, porque tiene un sistema jurídico que no se aplica a determinados pueblos y no representa determinados pueblos, sus culturas y sus identidades y territorialidades, ¿no? Entonces, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, yo creo que viene como una especie de superación o un movimiento de superación de la homogeneidad cultural nacional que está entrañada en la cabeza de las personas, como una especie de sentido común. Cuando preguntamos a nuestros estudiantes de Derecho en el comienzo de la carrera, o al final de la carrera, o en nuestros compañeros, ¿no? de profesión, ¿no? Relacionadas al derecho, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿Cuál es la respuesta que tenemos? Pueblo, ¿no? Territorio y poder, o soberanía, o jurisdicción, ¿no? ¿Qué hizo el nuevo constitucionalismo latinoamericano? Las constituciones de Ecuador y Bolivia puso una S: pueblos, territorios y soberanías. Isso é algo novo, é desafio para o direito. Trabalhar com a ideia de que em um Estado
Hay pueblos, hay territórios e hay soberanias. Isso implica, no campo teórico e metodológico do direito, um desafio muito grande, porque temos que trabalhar com outra teoria do direito e temos que trabalhar com outras teorias do Estado, basada nesta ideia de pluralidade, não? De constituição de nossas sociedades, configuração de nossas sociedades e pluralidade de institucionalização, por lo tanto, de regulamentação da Constituição, da sociedade política, da comunidade política e do sistema de direitos nesta comunidade política, não? Então, o novo constitucionalismo latino-americano, como uma ruptura, que promove, não, com esta ideia de Estado-nação com cultura homogênea, com um direito monista unitário, não? Direito elaborado por el Estado, como um único território de jurisdição do Estado, e uma única forma de poder, com as instituições criadas por el Estado, é superado por el novo constitucionalismo latino-americano. É superado, e aqui temos posições de autores que são significativos no pensamento constitucional mundial. Não concordo completamente com todas as ideias de estes autores, mas concordo plenamente com sua disposição de pensar um constitucionalismo novo no mundo contemporâneo, não? Primeiro autor, Gerardo Pizarello, disse que o novo constitucionalismo latino-americano é um constitucionalismo transformador, não? Porque supera o que ele chama de constitucionalismo abdicador, que seria um constitucionalismo vinculado somente a uma matriz cultural eurocêntrica ou estadunidense-cêntrica ou anglocêntrica, não? Portanto, da cultura moderna ocidental, de reafirmação de los direitos humanos, não? De los direitos individuais, civis e políticos, e dos direitos coletivos, direitos econômicos, sociais e culturais, não? O novo constitucionalismo latino-americano promove uma ruptura também, porque é um constitucionalismo experimental. Isso eu já não concordo. Essa é a posição de nossos queridos amigos Rubem Martínez Dalmau e Roberto Viciano Pastor. Não são experiências constitucionais latino-americanas. Não, são realidades constitucionais latino-americanas. Isso quer dizer, as experiências são os processos, não, de aplicação e de dar vida, não, e tratar o direito constitucional novo como um direito vivo, não, é dizer, que pluraliza e complexiza as próprias categorias que são positivadas neste direito, não? Para quem ligou em Fajardo, que chama de constitucionalismo pluralista, Cláudia Storini, que chama constitucionalismo de la diferença, e Alejandro Medici, este talvez seja, bueno, não estou em Argentina, o melhor constitucionalista de nossa geração, não? Alejandro Medici, com a ideia de constitucionalismo horizontal e com a ideia de los outros nomos que o novo constitucionalismo traz. É dizer, quando falamos de Abiyala, quando falamos de Ayu, ou quando falamos de Sumak Kausai, Sumacamanha e Nyanderecó, ou Amaquilha, Amayulia, ou Amasuia, é um desafio. Nadie sabe o que é isso. Mas sabem o que é dignidade humana, não? E não tem disposição para dizer, mira, solamente temos um Estado de direitos quando Amaquilha, Amasuia, Amayulia, ou Sumak Kausai, Sumacamanha e Nyanderecó foram parte de nosso pensamento, de nossa cosmovisão, mientras sociedade complexa e plural, não? Por lo tanto, o novo constitucionalismo latino-americano transformador significa uma oposição ao constitucionalismo abdicador, liberal e neoliberal que estamos acostumados. O princípio de la igualdade formal é um princípio do
constitucionalismo abdicador, se não relacionamos com a igualdade material, se não diminuímos as desigualdades vergonzosas, criminales de nossas sociedades, ¿no? Então, e quem disse isto é Gerardo Pizzarello, ¿no? Provoca tensão entre constituição oligárquica, que chama a constituição que abdica, ¿no?, de seu poder constituinte de instituir diferenças, ¿no?, e constituição democrática, ¿no? Cria novos paradigmas basados em las cosmogonias indígenas, ¿no?, del buen vivir, Sumac Causai, Sumacamania, Nyanderecó, e suas interrelações filosóficas. Es decir, el buen vivir no es algo folclórico, no es algo sencillo, ¿no? Son los buenos vivires, ¿no?, en el plural, ¿no? Es decir, y aquí está Alberto Acosta, Grijalva Jiménez, Raúl Assag Fernandes, Fernando Anacuni Mamani, ¿no?, en textos muy densos, ¿no?, y muy complejos desde el punto de vista teórico y metodológico de abordaje del nuevo constitucionalismo latino-americano. Em terceiro lugar, rechaça o humanismo abstrato. Esse é o ponto de vista, eu creio que mais importante, não, de los novos textos constitucionais latino-americanos, não? E os fundamentos normativos, teóricos, filosóficos, ideais abstractos, porque são fundados em pressupostos teóricos práticos, concretos e participativos de uma espécie de utopia andina, não? Que é o que pensa Ramiro Ávila Santa Maria, um pensador muito importante aqui de la Universidade Andina Simón Bolívar e, por lo tanto, do contexto del mundo del sur, não? Então, quando Rubem Martínez Dalmar e Roberto Viciano Pastor hablam do constitucionalismo transformador latino-americano, lo vinculam a aspectos muito importantes para o processo constituinte, não? É decir, ou para os entendimentos, não, do constitucionalismo democrático, não? Em primeiro lugar, por la pluralização de los processos participativos. Eu creio que a experiência que tuvo Equador e Bolívia em processo constituinte, não, de pluralizar os processos participativos, e hasta agora com a Constituição traduzida para o quechua, não, é algo que não sabemos como atender e compreender, não, esta dimensão democrática de alcance da Constituição, não? O Paraguai, por exemplo, que é um país cuja maioria, quase a totalidade dos habitantes de Paraguai hablam guarani, tinham ali como língua oficial do Estado solamente o castelhano. E o Paraguai, em la perspectiva de reconhecimento da diversidade cultural, reconheceu o guarani como uma língua oficial do Estado, juntamente com o castelhano, não? Em segundo lugar, a utilização massiva do referendo e da iniciativa legislativa popular. Em terceiro lugar, por los processos comunitários próprios de las naciones, los pueblos indígenas, originários, campesinos e outros, em participar de este processo constituinte, não? Então, este constitucionalismo transformador, e com isto já me encaminho para finalizar minha intervenção, não é o que caracteriza este novo paradigma constitucional do mundo, que é o constitucionalismo novo latino-americano, e principalmente os direitos que estão reconhecidos e positivados em las constituições de Equador e de Bolívia, não? Boaventura de Souza Santos, quando estuda esse constitucionalismo transformador, ele disse, assim como Raúl Assag Fernandes, não, com a construção da plurinacionalidade, não, que evidencia um constitucionalismo que vem desde abaixo e recupera e resgata, não, o que é e o que são fundamentais em los processos constitucionais, não? E principalmente evidencia a expansão do campo político muito mais allá do horizonte liberal. Por lo tanto, quando se apunta as seis rupturas paradigmáticas do novo constitucionalismo latino-americano,
tanto Boaventura de Souza Santos quanto o conjunto de autores que eu mencionei em minha intervenção são consensuados, não? Tem uma espécie de consenso em que há dimensões, não, que configuram esta ruptura paradigmática que promove o novo constitucionalismo latino-americano. A primeira, uma nova institucionalidade que vai do Estado nacional hacia o Estado plurinacional. Em segundo lugar, uma territorialidade nova, configurada em lo que se chama de las autonomias asimétricas, não? Las territorialidades de los pueblos e comunidades. Eu tentei comprar aceite de palma antes de ir para ser uma comida afro-brasileira aqui em uma casa equatoriana, e curiosamente nadie sabia o que era aceite de palma. E o aceite de palma é produzido em las comunidades afro-equatorianas de Esmeraldas, principalmente em la comunidade Huambi, me parece que é a pronunciação do nome. É decir, mientras há reconhecimento muito forte, ¿no?, de los derechos de los pueblos indígenas originários e suas culturas, de los derechos de las comunidades afroequatorianas, a gente não sabe nada, não sabia nada. Oye, existe aceite de palma? E mira, se entras no Supermax, tem ali galones de aceite de palma, pero não o aceite de palma produzido por las comunidades para a alimentação equilibrada, não? É decir, que é um aceite com aceite de oliva, não? Puro, não hidrogenado, não refinado, não, Diego? É um aceite para freír, para ser comida, malíssimo, não? Que hace dano à saúde utilizar este aceite de palma hidrogenado e refinado. E então eu me puse a ler o que eram as comunidades afroequatorianas aqui em Equador, não? E a ler o que foi os conflitos, não? Que existiram quando grandes empresas de agronegócio intentaram ocupar o território de comunidades afroequatorianas de Esmeralda para a produção única, não, de la palma, não, que produz o coco, de lo qual se extrai o aceite de palma, não? Então, mira, quando se reconhece uma territorialidade nova no novo constitucionalismo latino-americano e as autonomias assimétricas de estas territorialidades, se está reconhecendo que há outras formas de utilizar o espaço de la vida, que não é solamente a forma instrumental, mecanicista, capitalista, não? Que a ideologia e o pensamento moderno ocidental nos informa, não? Em terceiro lugar, novas subjetividades individuais e coletivas del sujeito individual de la modernidade a las subjetividades complexas que transitam del indivíduo a las comunidades, las naciones, los pueblos e las nacionalidades. Isso é um modelo para o mundo. Se as organizações, as sociedades políticas introdujeron, por isso que digo, miren no exemplo de Equador, introdujeron em seus sistemas jurídicos, e aqui eu já lo sei que não posso ser acrítico, não, está reconhecido, pero não é efetivo, pero é um instrumento de empoderamento de las sociedades para lutar e seguir lutando por seus direitos, não? Então, estas novas subjetividades individuais e coletivas do sujeito individual da modernidade a essas comunidades implicam um desafio muito grande no campo dos direitos, porque toda a racionalidade jurídica moderna ocidental está basada em el individualismo, o que chamamos de individualismo metodológico, é decir, metodológico e patrimonialista. É o sujeito individual que pensa que é autônomo, que vota e que firma contratos. Então, o reconhecimento de outras formas de subjetividades significa um desafio também para o direito e caracteriza o terceiro
a terceira dimensão, não, de reconhecimento paradigmático, não, do novo constitucionalismo latino-americano. Em quarto lugar, não, uma legalidade nova do monismo ao pluralismo jurídico, é decir, esta experiência de pluralismo jurídico é uma experiência que desafia o direito em todos os tempos, desde as cruzadas, desde as conquistas, desde os processos, não, de conflitos entre diferentes formas de organizar a regulamentação da vida social e os diferentes sentidos que existem nessa regulamentação da vida social são generadores de conflitos. Então, quando o novo constitucionalismo reconhece não, o monismo, o direito estatal e o pluralismo jurídico, e o pluralismo jurídico, como disse Antônio Carlos Volkmann, não desde uma perspectiva, desde uma mirada débil, não, do pluralismo jurídico, das instâncias de produção normativa do Estado, não? A produção normativa dos sindicatos, por exemplo, das associações de sindicato, por exemplo, não? Que produzem o contrato coletivo de trabalho e que se transforma em uma norma que é exigível, pero não é produzida por um órgão do Estado. Não é este pluralismo débil, não? Como disse Antônio Carlos Volkmann, é um pluralismo jurídico forte, não? De la existência e de la convivência e coexistência de diferentes sistemas jurídicos no âmbito de um único Estado, não? Como os sistemas jurídicos, os sistemas de regulamentação da vida social de los pueblos indígenas e de las comunidades chamadas de comunidades tradicionais, não? E em quinto lugar, não, regime jurídico novo de la forma representativa de la democracia hacia las formas participativas comunitárias e interculturales de la organização e do exercício do poder. Isso é muito novo. Isso é muito novo. Quando tentamos implementar, por exemplo, uma norma do direito internacional de los direitos humanos exigible, que é a consulta a los pueblos indígenas, não sabemos como hacerlo. E a primeira vontade que temos é de aplicar nosso sistema deliberativo de toma de decisão para que os pueblos indígenas consintam, deem seu consentimento ou não a uma determinada atividade. E o sistema de consulta a los pueblos indígenas, e a participação dos pueblos indígenas na toma de decisão deve de ser complexo e deve de estar em las três dimensões do poder, de organização do poder do Estado moderno. Não estou falando de organização do poder do Estado equatoriano, não? Que tem mais poderes do que os três poderes convencionais do sistema clássico, do executivo, legislativo e judicial. Então, a consulta deve ocorrer em los três poderes clássicos do Estado. En el proceso legislativo, en el proceso ejecutivo con la producción de políticas públicas y en el poder judicial con audiencias públicas o con el reconocimiento y efectivación de las normas de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y comunidades diferenciadas, ¿no? Y por último, yo creo que eso es lo más importante porque es lo que configura los derechos de la naturaleza, una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Desde el antropocentrismo hacia el biocentrismo o ecocentrismo, que es lo que configura las relaciones simbióticas y armónicas y de reconocimiento de subjetividad a la naturaleza que la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia, la de Ecuador con el reconocimiento explícito de los derechos de la naturaleza y la Constitución de Bolivia con el principio de la armonía con la naturaleza como fundamental para el desarrollo de las personalidades y el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que el reconocimiento de estos derechos en estas seis dimensiones que rompen el paradigma liberal, clásico, moderno del constitucionalismo, puede afirmar y puede poner un sello de que es posible pensar
e construir sociedades mais democráticas e muito melhores desde as experiências sociais, culturais, étnicas do Sul. E isso é um motivo de orgulho para nós. Eu creio que nós não devemos solamente repetir o que é modelos de pensamento que são disformes e que não estão de acordo com as realidades complexas de nossos povos, não? É decir, modelos de organização da vida política que devem refletir o que é a complexidade de nossos povos e comunidades, a complexidade de nossos estados e comunidades políticas e a complexidade da produção da vida com os modos de ser, de actuar e de conhecer de las realidades complexas de estes povos. E isso generou alcances do novo constitucionalismo no mundo. É decir, a plataforma Harmony with Nature, que falei no princípio de Nações Unidas, está elaborando o que será a futura Declaração Universal de los Derechos, de la Naturaleza, de la Madre Tierra ou de la Pachamama, tem seus fundamentos em el reconhecimento de los derechos de la naturaleza, por lo tanto de las cosmovisiones de los pueblos originarios de Ecuador, e la armonía con la naturaleza, por lo tanto con el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios andinos, não, de Equador e Bolívia, não, Sumac Causai, Sumacamanha e Nhanderecô. Está se estudando em Nações Unidas a elaboração de uma Declaração Universal de Direitos, direitos da Pachamama, direitos da natureza, direitos da Madre Tierra. Não há consenso em la terminologia a ser empregada nisso. Há consenso sim que o protagonismo deve de ter os países que han ousado em transformar seus sistemas jurídicos e trazer para o mundo uma experiência que foi negada, que foi ocultada, que foi invisibilizada durante a existência da história humana recente, não, de los últimos 500 anos. Não? Então, isso é motivo de orgulho. Em segundo lugar, não, ele alcance no Vaticano. O Vaticano, o Papa editou a encíclica Laudato Si, ou seja, nossa casa comum, basada em los princípios de la armonía com a natureza e em los direitos da natureza, e por lo tanto, em el constitucionalismo novo latino-americano, constituições de Equador e de Bolívia. Ojo, uma encíclica papal, e nós quando impartimos classes de metodologia científica ou dijimos, mira, o conhecimento vulgar, esse conhecimento dos povos que não é um conhecimento científico, não, que é, pois, o conhecimento científico, o conhecimento com bases e com sistemas de experiência e comprovação e com aplicação de teorias, não? O conhecimento dogmático, mítico, religioso, não? O conhecimento que não necessita de experiência, não necessita de comprovação, não necessita de fundamentação, ele se aplica porque há uma autoridade natural que o impõe, não? É decir, encíclica papal Laudato Si, com fundamentações teóricas e com dados quantitativos e qualitativos relacionados à necessidade de proteger os comunes, não? Que é uma perspectiva muito importante, não? Do contenido dos direitos no novo constitucionalismo latino-americano. E por último, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com a opinião consultiva 23 de 2018, que diz exatamente o que dizem os direitos reconhecidos nas constituições de Bolívia e de Equador. Direitos humanos se relacionam com direitos ambientais. Não han tenido coragem a Corte de trabalhar com a ideia de direitos da natureza, porque era uma demanda basada em las ações de movimentos ambientalistas. E a provocação foi de Colômbia, não, desde uma perspectiva ambientalista. Pero o que dijo, não, que a natureza é uma integração entre seres que conformam e configuram a natureza
es la esencia de lo que son los derechos de la naturaleza basado en las cosmovisiones andinas y amazónicas, ¿no? Porque la Constitución de Bolivia reconoce también el Ñanderecó, por lo tanto reconoce las cosmovisiones de los pueblos amazónicos, ¿no? Que alcanzan también el ambiente judicial del mundo, ¿no? El reconocimiento de los derechos de la naturaleza por Ecuador está efectivado en Colombia. El Tribunal Constitucional de Colombia reconoció el río Atrato como un sujeto, como una persona, y sus afluentes, ¿no? Reconoció la bacia, la cuenca, ¿no? Hidrográfica del río Atrato, reconoció la Amazonía como sujeto de derechos, como persona. India reconoció Río Ganges y Yamuna, si no me equivoco, ¿no? Nueva Zelanda reconoció también los glaciares y dos ríos como sujetos de la naturaleza. Brasil tiene ciudades que ya están introduciendo en sus leyes orgánicas el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Y la Ciudad de México ya reconoció, ¿no? El espacio de vida en la Ciudad de México como sujeto, ¿no? Es decir, motivo de orgullo, algo que para mí es, a veces soy criticado por ser muy optimista, ¿sabe? Pero motivo de orgullo porque la primera vez en el mundo el constitucionalismo se basa en las complejidades de formaciones y configuraciones sociales y principalmente en la complejidad de formaciones de pueblos y comunidades que fueron negados y vilipendiados, violados en sus derechos en toda existencia de nuestros estados. Entonces yo creo que este ejemplo que este constitucionalismo nuevo está dando para el mundo debe de ser orgullo, porque significa la ruptura con una dominación colonial que genera muertes, sufrimientos y violencias institucionalizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando, por su brillante conferencia. Punto número 3, intervención de la doctora Nina Pacari Vega, docente de la maestría en Derecho, mención Derecho Constitucional. Doctora, por favor. Tukuikuna alituta, Guarmicuna, Canicuna, Tukuikuna, Kaiti, Calconata, Chunapaita, Chasquipaichi. Buenas noches a todos. Primero saludarles y que puedan receptar ese saludo. Primero felicitar también a Fernando por la disertación. Y una de las cuestiones que nos alegra desde los pueblos originarios y particularmente de las nacionalidades indígenas del Ecuador es que no solo en el Ecuador sino en América Latina es el aporte de los pueblos originarios no solamente de una norma, ¿no? Sino de paradigmas para la vida. Eso es importante. Y segundo, me parece que es el hecho de la inclusión de esos paradigmas tiene efectos de materialización concretos y abstractos, desde la generación de nuevas teorías hasta la aplicación de nuevas prácticas. Y por lo mismo, diríamos, en el caso de la propuesta que tenemos hoy ya como constitución, es construcciones epistémicas para el nuevo milenio. Y por eso también el viejo mundo tiene la mirada en América Latina para estudiarnos ya no como a los indígenas únicamente como objetos
que se daban en otros tiempos, sino a los países diversos en su conjunto, para ver qué mismo es lo que están planteando y por qué han surgido esos nuevos paradigmas, o por qué se visibilizan esos nuevos paradigmas. Por lo tanto, Ecuador o Bolivia, como los que tienen la palabra plurinacional marcada en la Constitución, pero también los otros, así no lo estén, porque la diversidad, digamos nosotros, no solo cultural, sino de naciones, obliga desde la praxis para que los cambios que se dan son necesarios y puedan aportar a la humanidad, en el estilo de vida, en la institucionalidad, en la norma, en la aplicación, y que de todas maneras, frente a las nuevas problemáticas que tenemos, creo que hace falta que nos adentremos un poco más. Visto así, diríamos que no es solamente a nivel de pueblos indígenas, sino como países los que estamos en la mirada, y por lo tanto también tenemos retos para construir en conjunto lo que ya está en la Constitución al momento, el carácter plurinacional, que no es ni debe ser retórico, ni tampoco reductivo, porque a veces podemos invocar cualquier cosa como interculturalidad o como plurinacionalidad, que es la ruta al que se estaba marcando en la década anterior. Pero nos parece importante que se plasme desde las propias posibilidades y alternativas en los distintos ámbitos. Por lo tanto, miren, al interior del país estamos como que nada ha ocurrido, como que nada ha pasado, pero desde afuera nos están mirando desde una potencialidad que nosotros mismos no nos damos cuenta de esa potencialidad. Y lo otro es señalar también que en el caso de ese contexto internacional que se ve con peso, con posibilidad y con potencialidad, digamos, es que nos obliga hacia adentro a que se haga praxis de esa potencialidad. Y yo creo que ese carácter de la plurinacionalidad, de hecho, no se radica únicamente a una línea como el pluralismo jurídico nada más. Y bien lo hacía casi al final Fernando, que me ha gustado muchísimo, he valorado muchísimo, es que tiene que ver con todos los poderes del Estado. Por lo tanto, al hablar de pluralismo jurídico, ese pluralismo jurídico está en el Parlamento y debe estar en el Parlamento. ¿Cómo se formula una ley? La Constitución señala que hay hasta iniciativa ciudadana. ¿Hacemos uso los ciudadanos de esa iniciativa? A veces no. Rara vez. O a lo mejor el movimiento indígena, o a lo mejor en los derechos de la niñez. Entonces, decimos, nos falta muchísimo habiendo una potencialidad. Digamos, pluralismo jurídico tiene que ver con las normas también, con el poder ejecutivo. No solo en ámbitos de consulta, sino cómo formula la política pública en un Estado plurinacional, que no es solo para atender a los indígenas, sino las nuevas dimensiones que tienen que ver con sectores vulnerables, desde la feminidad, desde la generacional, en fin, hay mucho. Y en lo jurídico, digamos en este caso, en lo jurisdiccional, con el Poder Judicial, mucho más, ¿no? Entonces, el pluralismo jurídico es amplio, y diríamos, para no ir en tanto detalle, en el ámbito que nos, creo que interesa a la universidad, es cómo vamos adelante con todo el desarrollo cognitivo, nuevo conocimiento, y que la universidad, con solo abrir el módulo que hoy está del pluralismo jurídico, lo que invita, me parece, es a eso, y por eso felicito a las autoridades y a los coordinadores que promueven el módulo, que promueven actos o actividades de esta naturaleza, porque el interés está en cómo somos los nuevos pensadores para el nuevo milenio, o en el nuevo milenio. Por ejemplo, en el caso de sujetos de la naturaleza como sujeto, es cierto, Colombia dictó su sentencia
declarando al río tal como sujeto de derechos, en otro lado al río tal o a la cuenca tal como sujeto de derechos. Es decir, como no está en su constitución, pero tienen una entidad como una Corte Constitucional que rebasa por la vía de la interpretación y le pone al marco constitucional en el ámbito defensor de los derechos humanos, por así decir. Pero a diferencia de eso, en el caso del Ecuador, tenemos que por mandato constitucional a toda la naturaleza, en el caso del Ecuador, señalada como sujeto de derechos. Por lo tanto, no es la Corte Constitucional, por decir, la que va a ir a señalar en cada sentencia, este río es sujeto de derechos, esta laguna es sujeto de derechos. Por Constitución está señalada que la naturaleza dentro de las fronteras del Ecuador es un sujeto de derechos. ¿Qué invita eso, por ejemplo, para los operadores de la justicia? Como de por sí, solo pondré un ejemplo. Si es sujeto de derechos, es un sujeto que no va a poder defenderse por sí solo. Por eso la Constitución dice que serán las personas y los colectivos, pueblos, asociaciones, organizaciones, las que impulsarán la acción por el sujeto, en este caso la naturaleza. Por lo tanto, el juez no puede estar esperando a que las partes le digan, salga a hacer una inspección. El juez debe modificar su conducta y decir de oficio, como una cuestión de juez, se ordena la inspección al lugar donde está el conflicto. Y eso nos falta. El caso, por ejemplo, del páramo de Tangabana en Chimborazo, se perdió porque no han pedido el hecho de que haya una inspección al sitio y que debió pedir las Cortes. No necesariamente, porque nos obliga a todos, a jueces, a operadores de la justicia, a los defensores, a los abogados, a todos. Entonces, a lo que voy es que es un proceso en construcción. Es una etapa en construcción que nos convoca a todos. Entonces, ubicado en ese territorio, digamos, en ese panorama, hay, yo creo que las aulas universitarias que vienen a ser el espacio de la construcción cognitiva de modo fundamental, tienen un reto enorme, y lo único que quería es, un poco empatando con los alientos que nos da Fernando, es decir, hay mucho potencial en nuestra propia Constitución. ¿Cómo dinamizamos para ejercerlos, para materializarlos? Y por otro lado, ¿cuál es el rol del peso académico? Y ahí entramos todos quienes estamos aquí. Nuevos pensamientos, no copy-paste, sino cómo vamos a desarrollar cada una de las cosas, porque caso contrario diríamos, quitamos las comillas y queda nuestro texto en nada, sino cómo nosotros desarrollamos ese nuevo pensamiento. Y que no le tengamos miedo a las palabras, que no le tengamos miedo a qué me dirán el otro, estaré bien o estaré no, porque los criterios pueden ser múltiples, y de aquí, si estamos más de 60, pueden haber 60 criterios y no tengamos temor a los 60 criterios, porque de los 60 criterios podrán salir 3 corrientes, 2 corrientes, que permitirán el diálogo, precisamente. Y yo creo que esa es la tarea a la que nos convoca, para decir a que habiendo derechos reconocidos, nuevos derechos, pues vayamos nosotros irrumpiendo, y qué mejor que esto permita dar pautas en materias de nuevos marcos conceptuales, en fin, para que también brindemos herramientas a los poderes, herramientas a los tomadores de decisiones, herramientas en los ámbitos donde cada uno de nosotros pues también nos podamos desempeñar. Yo creo que no quiero ir más allá con una nueva conferencia. Estamos, yo creo que con las luces que nos ha dado Fernando, y cómo lo ha mirado desde el contexto internacional, y yo diría que no solamente los pueblos indígenas que colocan un paradigma, más o menos seríamos los sujetos más visibles, sino que en la medida en que la Constitución lo ha incorporado,
somos los ecuatorianos los que estamos en la mira y es una tarea nuestra sopesar, demostrar que de acuerdo al quilate constitucional también estamos los ciudadanos con el mismo quilate para resolver las problemáticas políticas, económicas, sociales, culturales y de convivencia en el Ecuador. Muchas gracias.